Seguimos con el tema. Aunque el gobierno de Benjamín Netanyahu aceptó el cese al fuego, presionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Israel sigue considerando a Irán como una amenaza para el pueblo judío y seguirá actuando en consecuencia. De hecho, este miércoles el ministro israelí de Defensa anunció que han declarado al Banco Central de Irán como organización terrorista, una medida que busca atacar el núcleo del sistema financiero del régimen iraní. Pero tras esta guerra de 12 días, ¿qué cambios geopolíticos podemos prever en Medio Oriente? Esto y más lo vamos a analizar con el politólogo Dani Leder, experto en seguridad y en terrorismo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, un placer. A usted, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué cambios geopolíticos cree usted pueden ocurrir a propósito de esta guerra y estos bombardeos entre países, incluyendo a Estados Unidos? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que esta guerra no empezó hace solo 12 días o 13 días entre Israel e Irán, sino que es una guerra que data de muchísimos años. Con lo cual yo interpreto que los cambios geopolíticos son muy profundos y probablemente veamos un Israel muy fortalecido saliendo de todos estos conflictos y logre normalizar relaciones con Arabia Saudita, que es lo que en principio el 7 de octubre vino a tratar de frenar. Y eso es un giro de 180 grados en lo que es el Medio Oriente. Por eso buscaron frenarlo. Pero más allá de eso, Irán siempre fue la gran amenaza para Israel, porque lo viene atacando hace años y años a través de sus proxies, de sus tentáculos, y hoy el régimen ha quedado profundamente debilitado. Lo que vimos fue una rendición de Irán, no fue un cese al fuego, fue disfrazado de un cese al fuego, pero fue una capitulación, porque hoy el régimen quedó pendiendo de un hilo. Hoy los proxies de Irán ya prácticamente no son una amenaza para Israel, no lo Mm. son jamás, no es Hezbollah. El régimen de Assad en Siria cayó, con lo cual Irán se encuentra, el régimen de Irán se encuentra muy aislado. Yo veo que el Medio Oriente en el mediano plazo va a tener un giro profundo Ajá. y ojalá podamos vivir algunas décadas de paz. Ojalá, exactamente, pero yo quisiera con usted profundizar en lo que representa el régimen iraní para el planeta. Y a propósito de lo que vemos incluso ya son voces en defensa de Irán, pero que particularmente se entienden como defensa de ese régimen que incluso tiene oprimida a su propia población. Explique usted como experto en seguridad y terrorismo qué representa a la audiencia Irán para el mundo. Es muy buena la salvedad. Tenemos que hablar de este régimen extremista de Irán, porque obviamente que los primeros que lo sufren son los propios iraníes. Es un régimen populista, creo que todos sabemos lo que implican hoy estos regímenes populistas en el mundo, ¿no? Donde es más importante la propaganda que los resultados reales. Hoy están festejando en Teherán la victoria sobre Israel. Pero este régimen es una amenaza para el mundo. Un Irán nuclear no era una amenaza solamente para Israel. Debemos recordar cómo Irán ha financiado y ha tomado parte principal en atentados fuera de sus fronteras, en Argentina propiamente dicho, en los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Es un régimen que no podía de ninguna manera lograr tener armas nucleares, porque todos sabemos que lo que empieza con Israel y lo que empieza con los judíos no termina ahí. El régimen de Irán era verdaderamente una amenaza para Occidente, era verdaderamente una amenaza para todo el mundo libre. Lo que pasa que muchos líderes occidentales no tuvieron el valor de hacerle frente. Mm. Hoy estamos viendo la caída de este régimen, que aunque esté en el poder todavía, claramente no va a tener la misma fortaleza que tenía hasta ahora y no va a poder volver a amenazar al mundo como lo venía haciendo durante las últimas décadas. Y además quisiera también que pudiéramos ver el bosque, ¿no? Porque dentro de los argumentos y cuestionamientos a lo que ha sido, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos, el ataque a Irán, este bombardeo, etcétera, algunos comienzan a argumentar que eso es absolutamente cuestionable desde el punto de vista incluso del derecho internacional. Aquí hay faltas importantes, ¿no? En cuanto a lo que es la violación de la soberanía de un país, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se puede frenar, ¿no? Lo que han sido las pretensiones, acciones e incluso pues un criterio extremista del régimen, en este caso iraní, que ya lo vemos presente en el continente americano, creando vínculos además con países como el mío, Venezuela. Absolutamente. Muchas veces en la historia de la humanidad nos preguntamos cómo no se tomaron medidas para prevenir ciertas catástrofes que han ocurrido, ¿no? Y cuando se toman, se pone en tela de juicio. En realidad, porque es un tema de una narrativa que se busca instalar. El régimen iraní y propiamente el líder supremo han amenazado abiertamente y públicamente con la desaparición del Estado de Israel.
Entonces, claramente había que tomar una acción preventiva. Eh, Irán no se queda solo en la región. Hoy Irán ha extendido sus tentáculos a toda Latinoamérica. Como bien decías, Irán hace muchos años que ya ha hecho pie en Venezuela. Yo siempre digo que Venezuela es la Siria de nuestra región. Venezuela sirve de base de operaciones de este régimen iraní. Pero hoy los ha extendido a Nicaragua, a Cuba, un poco en Brasil, ha empezado nexos comerciales con Bolivia. Con lo cual era primordial lograr cortar el poder de este pulpo que está tratando de extenderse por todos lados. Mm. Después podemos entrar en el detalle de ciertas acciones que se han tomado, pero era indispensable tomar una acción preventiva para que en el futuro no volvamos a preguntarnos por qué nadie hizo nada contra este régimen criminal. Sí, porque además también dentro de esa lógica que busco, ¿no? A esta situación y dentro de lo que es el debido proceso también que defiendo, pues hasta qué punto se puede tener un debido proceso con un régimen como el iraní. Esa es mi pregunta, ¿no? Con el extremismo de los ayatollah, que además financian incluso a grupos terroristas, no solo en la región, en Medio Oriente, sino que además, bueno, buscan tener presencia también, por ejemplo, de una u otra forma en un continente como el americano. Ahí también la pregunta, porque siempre se cuestiona a Estados Unidos como el supuesto juez del mundo, con excesos, intervenciones, ataques, y que por qué no se ataca a Estados Unidos, y en este caso se está cuestionando al régimen iraní, es parte del argumento, como también por qué se cuestiona el desarrollo de armamento nuclear en Irán, pero no se cuestiona el de Israel. Por favor, su punto de vista, como experto en Bueno, pero de seguridad y vuelta, terrorismo. perdón, no todo es lo mismo, y obviamente que hay mucha hipocresía en el mundo, ¿no? Pero claramente quien ha amenazado con la desaparición de otro Estado, quien financia terrorismo, quien financia cátedras en universidades para adoctrinar en un mensaje de odio, es el régimen de Irán. No todo es lo mismo. Los programas nucleares no son solamente para armamentos, pero el régimen iraní iba atrás de armas nucleares. El régimen iraní iba a través de la desaparición de un Estado. Entonces no es posible comparar todo. Esta guerra no empezó hace 12 días. Irán ataca a Israel hace muchísimos años a través de Hamas y de Hezbollah. El 7 de octubre demostró que las amenazas de Irán de una matanza del pueblo judío o de la desaparición del Estado de Israel fue real. Si el 7 de octubre jamás hubiera podido, hubiera asesinado a todo habitante del Estado de Israel, judío, no judío, israelí, turista. Entonces, ese régimen es el que hoy no podía tener un arma nuclear. El resto es un tema de debate, podrá ser temas para debatir con gente que sepa, pero hoy había que tomar una acción y esa acción se tomó y hoy, por suerte, el mundo es un lugar muchísimo más seguro. Sí, ¿hasta qué punto, no? No se pueden también reacomodar, restablecer rápido. Esa es una pregunta, porque además la otra que me hago, ¿de dónde viene la plata de Irán? La plata con la que financia a estos grupos terroristas, por ejemplo, como los instalados Hamas en Gaza o Hezbollah en Líbano. ¿De dónde viene esa plata? Porque además la otra manera de intervenir y de entrar o violar soberanía es justamente esa manera silenciosa que durante décadas ha venido trabajando y desarrollando Irán. Entonces ahí cuando se hacen las comparaciones digo, bueno, en realidad, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, se cuestiona esto por supuestos imperialistas, pero ¿y estos qué son? A ver, Irán, no es solamente Irán quien financia estas cosas, también Qatar está detrás de muchos de estos financiamientos de movimientos terroristas o de discursos de odio en el mundo. Pero más allá de los miles de millones de dólares sobre los que están sentados en petróleo estos regímenes, también detrás están Rusia, China, hay un contexto geopolítico real. Pero lo que hemos visto es que ninguno de esos aliados ha tomado cartas en este asunto. Cuando Israel decidió atacar Irán preventivamente o cuando ocurrió el ataque estadounidense, ni Rusia ni China se metieron. Había muchos ruidos de una posible tercera guerra mundial. Era obvio que no se iban a meter. Cada uno cuida sus intereses. Ujú. Ahora, vos me preguntabas cuán rápidamente se puede recuperar de esto. El daño que se ha infringido al programa nuclear iraní lo ha trazado mínimamente un par de décadas. Y eso nos da tiempo para trabajar al mundo como tal, Entiendo. para que estas cosas no vuelvan a repetirse. Hay tiempo suficiente, tenemos que aprender de los errores. Entiendo, o sea, que quiere decir que lo que aquí han asomado también otros analistas, por ejemplo, la posibilidad de que Irán termine como Siria, ¿no? Donde sus aliados, en algún momento como China y Rusia, se volteen y dejen que eso siga ocurriendo, ¿no? Que es el desmantelamiento de un sistema como ese. Puede pasar también aquí. ¿Cuáles son los intereses hoy en día de China y Rusia? Yo estoy convencido que eso puede ocurrir. Yo el día que empezó el ataque israelí dije que el régimen iraní ya había caído, pero que todavía no lo sabía. Y yo creo que va en ese camino. Cuando Mm. digo que el régimen iraní ha caído, me refiero a que su razón de ser era
la amenaza al mundo libre, la amenaza al Estado de Israel y su programa nuclear. Hoy ya nada de eso tiene. Hoy todos sus altos mandos militares han sido descabezados, con lo cual el régimen iraní no tiene mucha razón de ser y yo creo que en el corto plazo podemos ver su caída real. Y Ujú, no creo que estos países que hasta ahora lo apoyaban se metan en la causa. Yo ujú. veo que puede terminar como Siria. Es lo que vemos, ¿no? Hasta ahora. Sin saber del tema, la verdad es que es la impresión que uno tiene. Se construye sobre la base del silencio también, incluso que hasta ahora ha asumido China y Rusia. Seguiremos con usted y con otros especialistas revisando este tema muy complejo que nos ocupa y nos debe preocupar a todos en el planeta. Gracias. ¿Ah?